Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por Joan Steven Alfaro, Milton Arley Olaya, quien les habla Julie Penagos. Somos de la clase de ética profesional y pues en esta oportunidad nos va a acompañar una compañera de mi trabajo, quien tiene pues unos familiares quienes fueron víctimas del conflicto armado y pues nos va a compartir un relato para hacernos concientizar y sensibilizar ante las víctimas de estos conflictos en nuestro país. Entonces, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia y pues yo pertenezco a una familia que siempre ha venido del campo y digamos que la historia que yo conozco de conflicto empieza desde mi abuela materna, que ella es originaria de Boyacá y pues la familia de ella, todo su esposo, sus hijos estaban asentados allá. Entonces la historia comienza, pues digamos que para los años finales de los 60, inicios de los 70 empieza, digamos que a llegar grupos paramilitares a extorsionar, a vacunar, digamos que a los ganaderos, a los campesinos que existían en esa época, y pues que bien o mal eran personas que tenían sus casas, sus terrenos, entre ellos pues mi abuela y mi abuelo. Entonces, pues digamos que al principio no hubo, digamos que una resistencia por parte de ellos, porque claramente el terror que uno siente al ser amenazado con su vida, la vida de su familia, sus propiedades, pues digamos que a uno lo frena de hacer algo. Pero entonces ya después de tantas extorsiones, se cansaron y empezaron a formar como grupos de resistencia. Entonces empezaron pues los grupos paramilitares a asesinar todas las personas que eran parte de esa resistencia y a amenazarlos, dejaban cabezas de ganado, mataban los animales, bueno, empezaban a hacer, digamos, como ciertas advertencias. Entonces, pues claro, mi abuela tenía 6 hijos en esa época, era una persona pues con niños pequeños. Entonces, cuando se enteraron una noche de pronto de que estaban como que ya habían matado a varias personas del grupo de mi abuelo de la resistencia, digámoslo así, entonces pues ellos tuvieron que huir en la madrugada, prácticamente salir corriendo con los niños, con lo poquito que se podían llevar y dejar todo lo que tenían allá. Entonces, digamos que llegar a un sitio nuevo, llegar sin nada, empezar de cero con un montón de niños, digamos que nadie conocían. Entonces, pues digamos que es una situación que no solamente ha sido mi familia la que la han vivido, no solamente fue en esa época, por ejemplo, digamos que salir de un lugar con conflicto para llegar a otro, porque pues digamos que mis padres también fueron víctimas en el tema de que uno no sabía si los camiones que pasaban era de guerrilla, de paramilitar o de ejército. Entonces, digamos que esa sugestión de estar todo el tiempo con miedo, de no saber, digamos, qué será de mañana, de la gente que lo amenaza, que todo tipo de personas estén, digamos, que en riesgo, que yo tengo un hermano hombre y, digamos, se lo van a llevar. Bueno, todo ese tipo de cosas era como un miedo constante. Entonces, digamos que el conflicto siempre ha sido como no solo afectación a mí, a mi familia, sino a todas las personas que, digamos, están aisladas en el campo tienen, digamos, como cierta vulnerabilidad, porque digamos que están aisladas de cualquier ente territorial que los proteja. En el pueblo donde yo crecí nunca vi un policía, entonces digamos que no hay como protección tampoco por parte del gobierno, ni porque la fuera tampoco. Entonces es como un pedacito ahí de la historia de mi familia, digamos que las víctimas del conflicto. Afortunadamente pues no he sido víctima directa, pero pues el miedo que uno crecía con un niño, uno escuchar un carro y de pronto, ay, ¿será que nos van a llevar? ¿Será que ay, van a matar a este, van a matar al otro, mataron a tal? Entonces, digamos que crecer con ese miedo es algo de verdad un poco intimidante. Sí, claro. Y teniendo en cuenta, pues, lo que nos comentaste, la situación que vivió tu familia, ¿tú cuáles derechos fundamentales crees que se han violado, pues, en esta situación? Pues principalmente el derecho a la libertad, digamos que a uno tener la libertad de cultivar sus propias cosas, de trabajar duro, porque pues no es fácil conseguir una casa, no es fácil conseguir
unos terrenos y digamos que el derecho a la libertad, el derecho a la vida, es un derecho que se está violando cuando es expulsado del propio lugar, el derecho a la seguridad. Como seres humanos tenemos derecho a estar seguros a donde quiera que vayamos y no sentir como que el miedo, como que lo están persiguiendo. Y el derecho a la dignidad, porque terminar en la calle sin nada es algo que atenta principalmente contra la dignidad de una persona. Y no es, digamos que no hay un motivo justificable para que eso suceda. Sí, claro. Bueno, te voy a hacer como las preguntas y ya al final pues dejamos como la parte reflexiva. ¿Tú Listo, consideras dale. que quiénes son los responsables de dichas violaciones? Digamos que la historia de los grupos paramilitares empiezan como que se rebelan contra las políticas o contra los mandatos del gobierno, por decirlo así. Empieza como todos tenemos derecho, digamos que a expresar nuestra opinión. Y empieza un poco por ese lado y se va convirtiendo en una como forma de amenazar o de, digamos que de sentenciar al gobierno de que se tiene que cumplir lo que el ciudadano quiere, pero no lo hace de una manera adecuada, no lo hace por el bien correcto. Entonces, todo parte desde ese principio fundamental de la inconformidad que nosotros como ciudadanos tenemos con el gobierno. Pero es una inconformidad que no se llevó en buenos términos, es una inconformidad de que, ay, no, usted no me hizo esto que yo necesitaba y que considero justo, entonces usted se merece tal cosa. Y pues no es justo porque es que se está atentando contra los propios ciudadanos, contra su propia sociedad. Entonces, digamos que todo parte desde ese principio fundamental, pero desde el individuo que tomó la decisión de irse por el camino incorrecto y de lastimar a sus compañeros, a sus conciudadanos, a lastimar a todas las personas que no están directamente involucradas en la protesta que se está haciendo. Entonces, eso ya parte desde cada individuo que toma la decisión incorrecta. Correcto, sí. ¿Y cuáles crees que son los mecanismos constitucionales previstos para restablecer todos estos derechos vulnerados a esta población afectada? Pues según la Constitución, los principales, digamos que mecanismos de reparación es la facilita, o sea, garantizar los derechos de la víctima, los derechos que se fueron violentados, los derechos que fueron, digamos que se despojaron de esos derechos en cuanto se convirtieron en víctimas. La idea es hacer la reparación integral de esos derechos, la restitución de sus lotes, la restitución de todo lo que perdieron. Y no solo eso, digamos que trabajar psicológicamente en lo que ellos sufrieron, en lo que nosotros sufrimos, porque es que el miedo no es algo que se quite porque no, ya le devolvieron el terreno. De hecho, es más miedo porque puede haber como una represalia. Entonces, la idea es como que se garantice la no repetición y la reparación de las víctimas. Sí, tienes toda la razón. Y en cuanto a todos estos derechos vulnerados que nos has mencionado, teniendo en cuenta pues la Constitución, ¿cómo crees que se pueda contribuir a que estas personas, familias y comunidades u otro tipo de personas que hayan sido víctimas del conflicto armado se le puedan restablecer sus derechos? Pues digamos que todo parte, para mí, en mi opinión personal, no hablemos de constitución, todo parte en entender y como que empatizar con lo que las personas sufrieron, porque no solamente es decir, es una víctima, es decir, cómo se convirtió en una víctima y por qué, lo que estábamos diciendo, no es solamente que pasó porque tenía que pasar. Esto lleva una historia, esto lleva un proceso, entonces lo principal es entender la situación de la persona que está en un estado de víctima y no victimizarlo, porque una cosa es empatizar y otra cosa es victimizar y hacer sentir como inferior a una persona por lo que le tocó, que no escogió vivir. Entonces, siento que ese es el primer paso hacia la reparación de las víctimas, es como que entender qué fue lo que les pasó y asimismo, digamos, ahora que tenemos lo de la JEP, digamos que buscar los medios para que se puedan restituir sus tierras para que les pidan perdón, porque eso no es algo que pasó y ya, eso es algo que requiere un proceso, que requiere perdonar, que requiere un proceso de sanación mental y sanación física, porque no solamente era que los amenazaban y que los iban, muchas personas perdieron a sus familiares, muchas personas perdieron partes de sí mismas por resistirse o simplemente porque les tocó ese proceso. Entonces, digamos que la sanación física, la sanación mental y digamos que
restituir todo ese montón de predios que fueron, digamos que arrancados, que fueron vulnerados, y pues sería un proceso muy bueno de ver, pero pues estamos un poquito lejos todavía también. Sí, claro, realmente todo lo que nos comentas es muy cierto y pues básicamente lo que queríamos con esta pequeña entrevista era como llegar con estos relatos a nuestros compañeros para también sensibilizarlos, ¿no? Así tú no hayas sido una víctima directa, pero eres una víctima indirecta que también pues ha sufrido las consecuencias y la vulneración de derechos por este conflicto armado, pues porque tu familia fue directamente afectada en todo esto. Entonces, pues nada, Clau, lo que queríamos era tener como este acercamiento con una persona que tenga familiares y que hayan vivido. Y te agradezco mucho por comentarnos esta situación y pues que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Clau.